Conversamos con el economista Juan Mendoza, director de la Maestría en Economía de la Universidad del Pacífico, para hablar sobre la reforma de la carrera civil. Juan, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Un gusto, gracias. Bien, cuéntanos un poco cuál es el estado actual de la carrera civil en el Perú. Bueno, es una maraña de sistemas, ¿no? Hay muchísimos sistemas diferentes que están entremezclados, ¿no? A ver, para comenzar, hay más o menos 1.4 millones de personas que están afectadas o que trabajan para el Estado, ¿no? ¿Eso incluye son todo. solo los que trabajan o también incluye pensionistas? No, los que trabajan, ¿no? Y esto incluye personal que está en defensa, que está en la policía, en el magisterio, eso es más o menos en el Poder Judicial, a todo nivel, ¿no? Eso es más o menos como 900.000 personas. Y hay unas 500.000 personas que están en los ministerios, en otros diversos órganos de la carrera pública, y esta reforma del sistema civil estará dirigida a esas 500.000 personas. Digamos, los militares, los policías tienen regímenes especiales, ¿no? Entonces, en principio me parece una muy buena idea que se trate de primero simplificar toda la regulación digamos, antes de entrar a la reforma en sí, me gustaría preguntarte cuál es el proceso actual. O sea, imagínate que una persona quiere entrar a trabajar y hacer una carrera dentro del sector público. No hay un proceso homogéneo, ¿no? Ya. Coexisten diversos sistemas, hay un tope, digamos que es, en algunos casos se cumple. ¿Tope salarial hay un tope salarial por tipo de trabajo o por no, en la administración espacio pública en general. El tope es el sueldo del presidente, que es 16.000 soles, ¿no? Pero por supuesto hay diversos mecanismos en que ese tope no es... Hay maneras de escapar al tope. Claro, no es una restricción, ¿no? No hay un proceso homogéneo, además hay una multitud de conceptos remunerativos. Digamos, las bonificaciones pueden ser a veces mucho más importantes que el sueldo, que la remuneración principal, ¿no? Hay un desorden marcado que no es único al Perú. O sea, si miramos a la región, pasa lo mismo en muchos países, ¿no? Digamos, ¿Los países más institucionalizados como Colombia, Chile, también tienen sistemas de este tipo? A ver, Chile a partir del 2003 tiene una iniciativa para tratar de justamente tener una carrera de servicio civil. Tiene mucho menos dispersión en los sistemas y en la regulación que Perú, por ejemplo, que el promedio de los países, pero igual tiene, ¿no? Digamos, la discusión en general, internacionalmente, es que el problema del servidor público es que el producto que se obtiene, a diferencia del sector privado, no es directamente observable, ¿no? Digamos, si yo tengo un gerente y el gerente no me da utilidades, yo sé que no es un buen gerente, ¿no? Y si me da utilidades es un buen gerente. Imaginemos que somos el directorio de la empresa. En el sector público eso no está tan claro, ¿no? El desempeño, digamos, lo que vemos es que mejores remuneraciones no necesariamente van a resultar en mejor desempeño. Ha quedado claro en varios estudios. Ahora, una pregunta. Si bien es cierto que no existe una forma de medir estrictamente el trabajo en cuanto a productividad, que es creo a lo que te refieres, ahora con el presupuesto por resultados, ¿mejora eso o tampoco? No realmente, porque, a ver, digamos, la reforma del sistema civil está bien, pero antes de eso necesitamos la reforma del Estado. O sea, la pregunta primera es, ¿cuáles son las funciones que tiene que hacer el Estado? ¿No es cierto? Si contestamos esa pregunta, evidentemente, para cumplir esas funciones necesitamos personal. Necesitamos personal calificado, entrenado y con buenos incentivos, ¿no? Está muy bien tratar de simplificar la laberíntica regulación que tenemos hoy, pero primero tenemos que preguntarnos qué queremos, ¿no? ¿Cuáles son las funciones básicas que queremos cumplir? Nos encontramos con que, digamos, si no hacemos eso, podemos incluso generar distorsiones. O, por ejemplo, supongamos que queremos promover, que hay un programa para, no sé, mejorar la transferencia tecnológica o mejorar, digamos, aumentar el presupuesto en investigación y desarrollo. Bueno, está bien. Y podemos gastar muchísimo en eso, ¿no es cierto? Pero
¿de qué nos sirve si no tenemos seguridad interna, si no tenemos defensa nacional? ¿No? Es Claro. más, podemos generar una distorsión con el sector privado. Puede haber gente muy calificada, que es muy útil en el sector privado, que se va a trabajar al sector público a hacer algo que realmente no es primordial O sea, para el nosotros. Estado, por hacer lo que no debe hacer, deja de hacer lo que debe de hacer. Lo fundamental. Y entonces, eso es lo primero, ¿no? Y cuando vemos internacionalmente por qué mejores remuneraciones no necesariamente van con mejor desempeño, hay dos respuestas. La primera es que evaluar el desempeño no es sencillo. Lo segundo es que el Estado hace cosas que no debería hacer. Entonces, evidentemente ahí no nos sirve de mucho tener una... Entonces, pregunta como un contribuyente, ¿cuáles son los incentivos para que una persona entre a trabajar al Estado? ¿Son los beneficios privados del cargo, que leyendo entre letras entendemos a qué se refiere, o es que el Estado está aceptando a personas que en el sector privado no son competentes? Claro, la situación actual es variable. Hay personas muy calificadas en el Estado y hay personas que probablemente no son tan competitivos en comparación al sector privado. Ahora, si vemos los datos, nosotros tenemos un nivel de ingreso relativamente bajo, digamos, el Perú, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos el salario público en relación al salario privado, que digamos es la comparación correcta, que normaliza por la diferencia en ingreso per cápita, no estamos realmente a la saga, ¿no? Tenemos una remuneración en promedio, digamos que no es la más alta, pero no es la más baja, ¿no? Entonces, digamos, lo que nos hace falta quizás es en algunos segmentos de la administración pública muy calificados, ahí sí hay una restricción, ¿no? Digamos, hay gente que probablemente podría estar en posiciones altas en el sector público, que prefiere no hacerlo porque las remuneraciones privadas son más altas, ¿no? Entonces, estas personas que uno reconoce quiénes son y sabemos quiénes son y dónde están, que son grandes técnicos y que están trabajando en el sector público, les tenemos que al final dar una gran carta de agradecimiento, porque no existen incentivos económicos, tienen un sistema que cuando ellos terminan pasan por una maraña de procesos judiciales. ¿En qué medida va a afectar esta reforma que eso no ocurra y que personas calificadas quieran entrar a trabajar al Estado? Bueno, primero, los detalles de la reforma no los sabemos porque todavía están en discusión. Lo que sabemos son algunas cosas generales que parecen positivas, como la eliminación de topes, ¿no? Tener topes artificiales a los salarios no nos ayuda. Lo que queremos es gente calificada y con buenos incentivos, ¿no? Voy a hablar de lo que podría ser elementos de una política las características óptimas, ¿no? Lo primero es reducir el número de conceptos remunerativos. Tenemos demasiados. O sea, como la reforma tributaria de los 90. Sí, hay algo bien sencillo en que básicamente haya dos, ¿no? Un concepto fijo y un concepto variable. Y el variable que sea contingente con los resultados. Para eso, por supuesto, hay que diseñar un buen sistema de evaluación de desempeño, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que no hay que tener miedo a que aumente la gradiente salarial, es decir, la dispersión salarial dentro del sector público. Porque precisamente esa gradiente son los incentivos, ¿no? Si tenemos en algunos, digamos, por ejemplo, policía, Fuerzas Armadas, la gradiente salarial es tan baja que puede uno pasarse toda su vida en esa profesión y realmente no va a aumentar mucho la remuneración, ¿no? La otra cosa es eliminar los aumentos salariales automáticos, por ejemplo, como consecuencia de los años de servicio, ¿no? Los años de servicio digamos, tienen un mérito en el sentido de que si la persona sigue trabajando es porque es productiva, pero no necesariamente significan que se debe aumentar el salario. El salario o la remuneración debe ser consecuencia de digamos, beneficios tangibles, ¿no? Y después simplificar la regulación y los trámites, porque son un impedimento a que los funcionarios públicos puedan hacer su trabajo bien, ¿no? Y por supuesto que el fin último de todo esto es mejorar la producción de bienes públicos. Una última pregunta. ¿Conoces de alguien que ha hecho algún estudio que responda a la pregunta, si tuviéramos que hacer el Estado peruano de nuevo, ¿cuántas personas necesitamos? No sé si alguien ha hecho ese trabajo, pero me atrevo a decir que necesitaríamos muchas menos de las que tenemos. 500.000 personas suenan a mucho para un país que está en vías de desarrollo, ¿no? Bueno, 500.000, claro, no, en realidad es 1.4 millones de personas, ¿no? Lo estamos contando todo. Y estamos, a ver, en una situación en que si le preguntamos a
casi cualquiera de nosotros, no estamos contentos con la seguridad interna, o sea, la provisión de orden, Está claro. Tanto la policía como el Poder Judicial, ¿no es cierto? Tenemos personas con pocos incentivos, que hay que agradecerles realmente que sigan ejerciendo esas funciones, ¿no? Lo mismo con la Defensa Nacional y probablemente con la educación básica, primaria, que son funciones que todo el mundo está de acuerdo deberíamos tener, ¿no? Correcto. Si nosotros tenemos eso bien, creo que podríamos ir al siguiente paso. Hacemos todas las otras cosas que quizás podría hacer el Estado. Muy bien. Te agradezco muchísimo, Juan, por tu No. visita. Espero tenerte de nuevo en el programa cuando salga la reforma que todos esperamos que salga para volverla a discutir. Un gusto. Te agradezco. Gracias. Hasta luego. Bien, vamos a una pausa. Regresamos con el congresista Luis Galarreta para conversar sobre justamente la reforma del Estado y el presupuesto 2013. Regresamos.